¿Qué estaba diciendo? La economía, sí, estaba hablando de la economía, que en la economía tiene que tomar en cuenta, quería decir, que la economía tiene que tomar en cuenta naturalmente sus efectos sobre lo social y sobre todo, sí, sobre lo social y la vida en sí de los seres humanos, así como la política y todas eh, las otras eh, estructuras y, ideada por los humanos para el bien vivir. En esta siguiente diapositiva, antes de ir a ver cuáles son esos principios de manera más particular, aquí le pongo dos columnas. En una, la característica principal del modelo empresarial capitalista, que ya todavía deberíamos haber entendido. Y del otro lado, la característica del modelo empresarial de la economía social y solidaria. Los enfoques son ya, eso era proprio para hacer un resumen. El enfoque para lo que pertenece a la característica del modelo empresarial capitalista, en el enfoque la acción individual explica el éxito, mientras que la gestión dice que las decisiones se toman sin requerimiento de participación. Las estructuras organizativas son jerárquicas y rígidas. Cuanto a la participación económica, los beneficios son proporcionales a las acciones poseídas por cada persona. Respecto al papel en la sociedad, la empresa debe tomar medidas que palien los efectos negativos de su actividad empresarial, como por ejemplo la contaminación. Mientras que cuanto a las relaciones empresariales, hay competición entre empresas y la información es parcialmente accesible. Por lo contrario, el modelo empresarial de la economía social y solidaria tiene un enfoque donde la acción colectiva explica el éxito. La gestión, en cuanto a la gestión, las decisiones se toman participativamente, las estructuras organizativas son menos jerárquicas y más participativas. Cuanto a la participación económica, los beneficios son proporcionales al trabajo realizado por cada persona. El papel en la sociedad es que la empresa está integrada en su entorno y por tanto su actividad debe contribuir a la transformación social positiva del mismo. Las relaciones empresariales son de cooperación entre empresas o intercooperación. Y la información es continua y transparente, como le decía anteriormente. Entonces, claramente podemos a través de este resumen destacar la característica del uno y del otro. Ahora vamos a ver los 10 principios y valores de la economía social y solidaria. Naturalmente, los modelos actuales, y con esto volvemos a la temática del consumo responsable, los modelos actuales de la sociedad están representados mayoritariamente por actitudes en los que destacan la belleza física, la riqueza económica o la cultura del éxito individual. Su presencia continua en nuestro día a día va normalizando y convirtiendo en deseables dichos valores, en detrimento de otros como la ayuda mutua, la empatía o la generosidad. La propaganda y los medios de comunicación, todo o cualquier anuncio publicitario que miramos en la televisión pueden ser un ejemplo de cuánto se está diciendo en esta diapositiva. O los mismos social media a los cuales, o como Facebook, Instagram, a los cuales estamos tan aficionados, reflejan esas actitudes eh, capitalistas, por así decirlo. Y lo podemos claramente admitir que nosotros estamos
increíblemente y extraordinariamente, en muchos casos, adictos a estos valores capitalistas. Bien, aquí vamos a ver los valores de la economía social y solidaria. Ante de todo, naturalmente, la sostenibilidad medioambiental y de la vida en general. O sea, llevar a cabo iniciativas y proyectos de economía social y solidaria implica colocar la sostenibilidad de la vida en el centro, de manera que los cuidados de las personas y de la naturaleza tengan una importancia central en el día a día. Hay que recordarse entonces que nosotros estamos íntimamente conectados con la naturaleza y que nuestra vida depende íntimamente y estrechamente de la sobrevivencia del mundo natural. Así que, eh, como primer valor, sin duda, lo de la sostenibilidad medioambiental eh, es preponderante. Número dos, importancia de las personas, naturalmente. Las personas representan el elemento central de la economía social y solidaria. Ah, ahorita después de esta, le voy a enseñar otro video a propósito, donde también nos explican, nos da otra perspectiva sobre lo que son estos principios que estamos viendo. La persona representa el elemento central. Las entidades de economía social y solidaria tienen como principal objetivo satisfacer las necesidades de sus personas trabajadoras y de su entorno, y no la maximización de los beneficios como ocurre en las empresas mercantiles. Por este motivo, la economía social y solidaria prioriza la producción de productos y servicios útiles y necesarios para la sociedad y las personas. Mientras que la economía capitalista privilegia el lucro, entonces el capital sobre las personas, eh, para la economía social y solidaria, antes vienen las personas y luego el capital. Como ahora le dirá el video que le voy a compartir. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto darles la bienvenida a nuestro primer módulo, la cápsula de principios y valores de la economía social. Es un tema vastísimo, es un tema que podríamos hablar horas y horas, pero vamos a intentar concentrarnos en algunos puntos básicos para entender muchísimo mejor no solamente el campo de los principios y valores, sino entenderlos en el contexto amplio de la economía social. Por eso, como cápsula, vamos a pasar por varios momentos, vamos a trabajar un poquito sobre la economía social, vamos a trabajar sobre los principios y valores, reflexionar un poquito en términos generales qué es un valor, y vamos a trabajar también cómo estos principios y valores y esta idea de la economía social tiene un aterrizaje muy concreto en nuestro país, en México, sobre las entidades del sector social de la economía, y con ello poder concretar las ideas para pensar cómo podemos trabajar con el sector social de la economía. Muy bien, entonces comencemos por el principio. Seguramente cuando ustedes han hablado de economía social con sus parientes, sus amigos, gente cercana, habrán encontrado que no tenemos una noción clara en la sociedad y tampoco en las instituciones, ni tampoco en las empresas de economía social, de qué es eso de la economía social. Por eso me parece pertinente que dediquemos algunos minutos a clarificar un poquito esta idea. Eventualmente tenemos alguna ambigüedad en el tema de la economía social porque tenemos una ley muy interesante en nuestro país, a diferencia de otros países, donde relaciona
un sector muy importante, que es el sector social de la economía, que estaba plasmado en la Constitución ya desde los años 80 y ha sido un tema recurrente de las políticas públicas y de la actividad económica en nuestro país, pero que no forzosamente expresaba el tema de la economía social. La ley nueva ha englobado a la economía social en el marco del sector social de la economía y me parece que eso hay que distinguirlo. El sector social de la economía, como veremos un poquito más adelante con sus integrantes, es más bien una parte del mundo económico de nuestro país que ha existido antes de la economía social, antes de esta ley de economía social, existe hoy y muy probablemente, y esperamos, seguirá más fuerte existiendo en nuestro país. Sin embargo, hago una pausa porque quería decirle que cuando dice nuestro país se está haciendo referencia a México en este caso, pero en el video anterior también tenía que aclarar que se trataba del País Vasco en España. Por eso habían, porque habían nombres bastante raros y tal vez ustedes estaban preguntando dónde se encontraban esas personas que hablaban, era el País Vasco. Mientras que ahorita estamos en México. Pero a nosotros interesa más que todo el contenido del... no es importante al final, para nosotros es más importante la charla sobre principios y valores de la economía social, porque al final son eh, generales, válidos para cualquier país del mundo. el tema de la economía social es relativamente reciente en nuestro país y no se refiere a las organizaciones, sino el modo de proceder que estas organizaciones podrían tener para su crecimiento. De ahí que tendríamos que distinguir que este modo de proceder, este modo de actuar, de entender el mundo, de entender las relaciones, tiene unas bases. Para ser pensado ese modo de proceder, las bases que nosotros llamamos en la economía social son los principios y los valores. Vamos a profundizar en el tema de principios y valores. Para eso les propongo que pensemos por un segundo cuando hablamos de principios y valores. Mi respuesta inmediata sería que hablamos de principios y valores cuando lo que estamos haciendo es describir una cultura. Me dirán, ¿una cultura y estamos hablando de economía social? Sí, ciertamente, porque cuando hablamos de un modo de proceder, significa que un colectivo, una cantidad, queremos pensar, muy amplia de personas, tiene una manera de concebir el mundo. La cultura actual tiene un principio básico. La cultura en términos... Quiero añadir, antes de continuar, quiero añadir que, y voy a retrasar un poco el video, porque estamos hablando justamente de lo que estábamos diciendo antes con Valesca, que los valores culturales, por ejemplo, tienen mucho que ver con los valores de la economía social. Entonces, prestamos atención a cuanto he dicho ahorita en el video. Una cultura y estamos hablando de economía social, sí, ciertamente, porque cuando hablamos de un modo de proceder, significa que un colectivo, una cantidad, queremos pensar, muy amplia de personas, tiene una manera de concebir el mundo. La cultura actual tiene un principio básico, la cultura en términos económicos, quiero recalcarlo. El principio básico es que las decisiones se toman con el capital que viene, se mueve, identifica un nicho de mercado y después necesita contratar al trabajo para reproducir a este capital. Eso en nuestra cultura es de lo más normal. Mucha gente dice, yo necesito educarme, necesito prepararme para insertarme en el mercado de trabajo, para venderme mejor, etcétera, etcétera. Pensando que el capital es el que tiene las grandes decisiones y el trabajo es el que se va a mover cuando este capital ayude a que esta maquinaria se llene de energía. La economía social es exactamente lo contrario. Es colocar al trabajo, la fuerza de trabajo, por encima de las cosas y entonces el capital pueda tomar su lugar y sirva para que este trabajo sea muchísimo más potente. Cuando hablamos de esta relación trabajo-capital, no estamos diciendo que hay una relación antagónica. Estamos diciendo que desde la economía social tenemos una idea de un nuevo ordenamiento, donde las personas están en el centro de las acciones económicas y no las grandes decisiones económicas que por nosotros lo que vemos en nuestra sociedad es que poquitos tienen esas capacidades.
La economía social plantea que las grandes decisiones y los movimientos económicos sean más bien generados y decididos por las grandes mayorías, que son las que trabajamos. Una vez que ya hemos clarificado esta idea de trabajo y capital, la podemos dejar de lado para hablar de la cultura que está proponiendo ahora la economía social. Esta cultura, si la imagináramos que es una casa, requiere de unos cimientos y una estructura que le permita, desde bases sólidas, poder crecer en el tiempo. A eso le vamos a llamar los principios y valores. Los principios son justamente todo esto que sustenta la actividad que va a tener después esta casa, llamémosla así. En la Ley de Economía Social están plasmados 4 principios: la autonomía e independencia en el ámbito político y religioso, el régimen democrático participativo, la forma autogestionaria del trabajo y el interés por la comunidad. Si lo vemos de esta manera, esta casa, desde sus cimientos, ya está pensando que quienes la van a vivir, quienes van a ser el motor y el centro de esa casa, son las personas. Es muy importante, y recalquémoslo bien, que es una economía que busca generar frutos económicos. Los números son muy importantes en la economía social, pero desde estos cimientos estamos hablando ya que las personas están completamente en el centro de la acción y por lo tanto el impacto tendrá que estar en sus comunidades y en la manera en que estas sociedades se relacionan. Ciertamente hemos dicho que puede servirnos la imagen de la casa como todo el revestimiento que va a tener esa estructura que ya nos plantearon los principios. Sin embargo, teóricamente, un valor, pensémoslo así, es un elemento psicocultural. Es decir, todo ese cambio que necesitamos tener en nuestra cabeza, esas configuraciones que ahora necesitamos tener siempre presentes para elaborar un tipo de acciones que corresponden a un tipo de proceder, al de la economía social. Dicho eso, resumido en otras palabras, es eso que necesitamos ahora pensar y poner en el centro de nuestras acciones para que realmente esta nueva cultura que tiene en el centro a las personas dentro de los ejercicios empresariales pueda realmente llevarse a cabo. Ya que tenemos entonces esta idea de que un valor es un elemento psicocultural para hablar de una nueva cultura, una nueva manera de organizarnos, un modo de proceder de la economía social, platiquemos entonces qué son esos valores que ahora hemos entendido y se han plasmado en la ley. Los valores de la economía social, según nuestra ley, es primero el de ayuda mutua, seguido del de la democracia, la honestidad, la igualdad, la justicia, elemento muy importante en la sociedad y en cualquier emprendimiento social, la pluralidad, la responsabilidad compartida, que con eso empezamos a hablar ya de ejercicios y acciones concretas en una empresa, la solidaridad, elemento central de cualquier sociedad, la subsidiariedad, que de eso vamos a hablar un poquito detenidamente, la transparencia, importantísimo, la confianza y finalmente la autogestión. 13 valores que nos hablan, por un lado, de características de la persona y la sociedad en la que se mueve esa persona, la colectividad, y por otro lado nos empieza ya a hablar de las actividades empresariales. Estos son nuestros 13 valores. Ahora me gustaría regresar a la idea que habíamos planteado al principio de nuestra cápsula sobre el sector social de la economía. Por eso les propongo que dejemos nuestros valores un poquito por arriba, vamos a regresar a ellos, y pongamos en el centro ahora esta idea, el sector social de la economía. Desde los años 80 ya teníamos descrito al sector social de la economía como una serie de entidades que son los ejidos, las comunidades, las organizaciones de trabajadores, las sociedades cooperativas, las empresas que pertenecían mayoritariamente a los trabajadores y en general todas las formas de organización social que tienen como objetivo la producción, distribución y consumo de bienes o servicios socialmente necesarios. Ya que hemos desmembrado, por así decirlo, al sector social de la economía, podemos identificar claramente que son grupos que han sido determinantes en la historia económica de nuestro país, de la gran mayoría de la población de nuestro país. Sin embargo, no todos tienen las mismas características. Digamos, características centrales. Todos, como podemos ver, están encuadrados en un marco de solidaridad, de cooperación, de eso que habíamos visto en nuestros valores que tienen que ver con la primera etapa de características
digamos, de sociedad o de persona que tienen que ver con la colaboración con los otros. Hablábamos de estos: la ayuda mutua, la democracia, la equidad, la honestidad, la justicia, la pluralidad, tienen que ver con una concepción de que todos participamos de la misma manera en el ejercicio empresarial. Ojo lo que acabo de decir, el ejercicio empresarial. Somos conscientes que hay muchos grupos, especialmente en los ejidos y las comunidades, que probablemente todavía la idea de economía social no les suene totalmente natural. Que ellos digan, pues yo siembro, yo genero tal tipo de producción, pero pensarse como una empresa que está integrada a otro tipo de actividad económica, eso sí que ya es un poquito más complicado. A lo mejor en las cooperativas, tanto las de producción y consumo y especialmente las de ahorro y crédito, eventualmente ven las relaciones empresariales de una manera más nítida, más central, pero a veces descuidamos la otra parte, la de los valores que tienen que ver con la sociedad. Podemos entonces ahora ya cerrar nuestra cápsula. Si recapitulamos un poquito, partimos de la noción de la economía social, hablamos que es un orden de pensamiento, un modo de proceder nuevo, y para ello necesitamos una serie de principios y valores que nos ayudan a ubicar esta serie de acciones en un ejercicio empresarial. Me gustaría entonces ahora, para cerrar, incidir en que eso implica un salto muy grande. Dijimos un poquito el conjunto de organizaciones que integran el sector social de la economía, que a lo mejor los ejidos y comunidades, ese salto implica llegar a escenarios de empresa muchísimo más definidos. Para los otros conjuntos, eventualmente el salto es en poder ser un poquito más, por así decirlo, sociales, es decir, que profundicemos, que tengamos en el centro más las actividades que tienen que ver con una concepción de las personas como iguales y colaboradores en el trabajo y por lo tanto merecedores de las decisiones y el reparto de las ganancias o la riqueza que generamos en conjunto. Me gustaría entonces cerrar con esa idea. La economía social no es lo mismo que el sector social de la economía. Afortunadamente se complementan. Es un modo de proceder la economía social para fortalecer a este sector, a estas entidades jurídicas que la ley ahora nos marca, pero que además son propias de nuestra sociedad mexicana. Este modo de proceder implica que los grupos que originalmente a lo mejor se habían agrupado por la historia, porque estaban en el mismo territorio, por una serie de cuestiones históricas que los han puesto a trabajar juntos, ahora nos podamos concebir como una empresa que gana, que tiene costos, que participa, que genera responsabilidades entre todos, que produce, pero que especialmente tiene una orientación de mejora del territorio. Eso es un factor esencial para entender de qué hablamos cuando estamos hablando de la economía social. Espero que esta cápsula haya sido de utilidad, que nos haya ayudado a concentrar los conceptos principales de la economía social o de esta idea de economía social. Espero que nos haya clarificado la noción de principios y valores y ver cómo en nuestras acciones los podemos enfocar no solamente como unas ideas filosóficas etéreas, sino como prácticas concretas para que las podamos llevar a nuestro terreno de trabajo. Nos vamos a seguir comunicando a través de las lecturas, a través de los foros, a través de las comunicaciones que tenemos abiertas a través del diplomado y espero mucho que esto pueda ser el inicio de un gran proceso formativo para reforzar nuestras capacidades de apoyo al sector social de la economía desde la idea de economía social. Se queda. Muchas gracias a nuestro amigo mexicano, profesor. Ahora podemos volver a nosotros, a nuestro PowerPoint. Naturalmente, haciendo algunas consideraciones sobre el video. Naturalmente, si ustedes también quieren hacer cualquier consideración, estamos aquí. Yo quería poner el acento sobre cuanto dijo el docente sobre que la economía social y solidaria entonces es un modo de proceder para las organizaciones que se organizan de acuerdo a sus principios y valores. O sea, porque después cada organización para insertarse en
en este contexto, en esta economía, tiene que cooperar. Y vamos a ver que dentro de poco vamos a tocar también este punto, porque la cooperación y la intercooperación son dos valores importantes en el mundo de la economía social y solidaria. Si no hay esta interacción, entonces no se está cumpliendo completamente con los valores de la economía social y solidaria. También quería poner el acento sobre la relación trabajo-capital, que es una cuestión e una relación influenciada mucho por la cultura, ¿no? Como estábamos hablando antes. Nosotros nos movemos clásicamente, nosotros nos movemos y tratamos de prepararnos para buscar el capital, ¿no? En base a dónde está el capital, nosotros nos movemos y esperamos que nos vaya bien. Mientras que en la concepción de la economía social solidaria es al revés. Es el capital que se ajusta a los trabajadores y no viceversa. Esto es fundamental también y es otra característica distintiva de la economía social y solidaria. Se pueden imaginar entonces cómo sería mucho más sencillo vivir en una sociedad mmm, que, que en algunos aspectos nos aparece como una sociedad utópica, como en las ideas de los socialistas que ya hemos considerado en las clases pasadas. Pero eh, puede ser y es en algunos casos una realidad. Seguimos adelante. Bueno, una realidad con todas las limitaciones debidas todavía al hecho que la economía preponderante y dominante es la capitalista. Y entonces, eh, con la debida limitaciones. Ahora, tercer punto, compromiso con la sociedad y el entorno. Las empresas de la economía social y solidaria son conscientes de que desarrollan su actividad en un contexto particular en el que se dan múltiples problemas sociales y ambientales. Por ello, tratan de vincularse a su entorno cercano, buscando un desarrollo local, económico, social y ambientalmente sostenible y formando parte también de los tejidos asociativos de su entorno. Otra característica es calidad de vida. Además de crear empleo, la economía social y solidaria intenta garantizar la calidad de vida de las personas, consolidando un empleo que sea estable y con buenos salarios, e intentando reforzar los aspectos salariales con otro tipo de medidas flexibles que faciliten la conciliación entre trabajo y vida. Número 5. Formación continua y desarrollo de la creatividad. La educación y el aprendizaje tienen una gran importancia en la economía social y solidaria como manera de apoyar el desarrollo personal y de formar personas trabajadoras altamente cualificadas y empoderadas a la hora de tomar decisiones y participar activamente en la gestión de su empresa. Un ejemplo de ello es el hecho de que las cooperativas, por ejemplo, están obligadas por ley a destinar un porcentaje de sus beneficios a la formación continua. Vamos al número 6. Equidad. Y esta es una imagen bastante común que se hizo, que tuvo bastante éxito en las redes sociales, porque cuando hablamos de equidad siempre eh, visualizamos esta imagen, donde se puede mirar bien la diferencia que hay entre equidad e igualdad. El reconocimiento de la igualdad en dignidad, derechos y posibilidades de todas las personas, asumiendo y respetando a la vez sus diferencias. Aplicado al trabajo, se trata de considerar el trabajo en todas